Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando la desescalada? Espero que no seáis de los obsesionados con avanzar de etapas, como si esto fuera una carrera contrarreloj, ¿no? Aquí en Barcelona, ya veis que yo vengo, estoy un poco acalorado, tengo todavía la marca de la mascarilla, y es que he estado comprando, y aquí hace un día de primavera, casi de verano. Todos tenemos ganas de salir, de tomar el sol, de quedar con amigos, de abrazar a gente que queremos, pero tenemos que esperar un poquito, y ya que hemos llegado hasta aquí y sabemos que hay gente que ha muerto, sabemos que hay gente que lo ha pasado muy mal y que lo está pasando muy mal, pues yo no entiendo un poco esta urgencia, ¿no?, que tiene la gente por avanzar, ¿no? Bueno, mientras tanto yo os voy a contar la historia número 17 de situaciones de aislamiento o confinamiento que se han dado a lo largo del tiempo, y concretamente la vamos a llamar Odisea en Alaska. Me echo aire. Mira qué abanico más chulo, me lo regaló mi madre hace tiempo, lo pintó ella. Lo dicho, Odisea en Alaska. Historia número 17 de aislamiento o confinamiento que se ha dado a lo largo del tiempo. ¿Habéis leído algún libro de Jack London alguna vez? Si no lo habéis hecho, os invito a hacerlo. Ahora tenéis tiempo, se lee muy bien y algunos títulos son muy conocidos, como Colmillo Blanco o La llamada de lo salvaje. Jack London en sus libros siempre los ambienta, sus libros y sus cuentos, algunos, La llamada de los salvajes son cuentos, él los ambienta en el norte de Estados Unidos, en el gran norte, ¿no? La zona de las rocosas, del Yukon, de toda una zona que es de naturaleza salvaje, muy árida, muy dura, pero muy hermosa también. Y esto es lo que él refleja en sus libros, ¿no? Esta lucha entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Que a veces termina siendo bastante cruel, es decir, una naturaleza exuberante, maravillosa, sobrecogedora, pero también muy cruel y muy salvaje. Curiosamente, a pesar de la crueldad que hay en los libros y en los cuentos de Jack London, todos los que lo leemos nos sentimos fascinados, ¿no?, por ese paisaje, ¿no?, y por esa zona de Alaska. Y entonces todos hemos soñado alguna vez en viajar, ¿no?, hacia allí. De hecho, yo creo que es uno de los grandes viajes que yo tengo pendientes. Entonces, quiero que todos juntos viajemos hacia el norte de Alaska. Alaska, siempre hay un chiste con esto, ¿no? La gente cree que Alaska es blanca, pero no, es mayoritariamente verde. Sobre todo por esto, ¿no?, esta naturaleza exuberante. Entonces, quiero que imaginéis una de las zonas del Yukon montañosa, con árboles, con unos inviernos muy fríos también y muy duros. Y entonces imaginar que, bueno, hay una pequeña explanada en medio de aquellas montañas, los árboles, los bosques, hay una pequeña explanada, y en la explanada, como elemento totalmente surrealista, hay un autobús. Luego contaré por qué estaba allí el autobús, pero hay un autobús. Y entonces, una mañana del 6 de septiembre de 1992, el año de las Olimpiadas, de la Expo de Sevilla, una mañana del 6 de septiembre de 1992, por casualidad, en este sitio que generalmente podían pasar meses sin que apareciera nadie, coinciden frente al autobús un grupo de excursionistas y un grupo de cazadores de alces. Cuando se acercan al autobús, en la puerta del autobús hay una nota y dice así: SOS, necesito ayuda, estoy herido, cerca de morir y demasiado débil para hacer una caminata. Estoy completamente solo, no es ningún chiste. En nombre de Dios, por favor, permanezca aquí para salvarme. Estoy recolectando bayas cerca de aquí y volveré esta tarde. Gracias. Chris McCandless, agosto. Esto era lo que ponía en la nota. Al girar la nota, había todavía otra frase más, y ponía: he tenido una vida feliz y doy gracias al Señor. Adiós, bendiciones a todos. Cuando entraron dentro del autobús, que estaba perfectamente acondicionado, había unas literas, había una pequeña estufa para quemar leña. Sobre una de las camas estaba el cuerpo sin vida, dentro de su saco de dormir, de Christopher McCandless. Era un joven de unos 24 años en aquel momento en el que lo encontraron, su cuerpo sin vida, llevaba muerto seguramente 2 semanas, y había muerto de desnutrición y pesaba unos 30 kilos.
Pero ¿quién era este joven? Y esta es la historia que os voy a contar. Este joven, Christopher McCandless, es un joven crecido en una familia bien, sin grandes problemas económicos, de Estados Unidos. Y cuando termina la universidad, en 1990, decide que el dinero que tiene en una cuenta en el banco, fruto de una herencia, unos $24.000, los cede a una organización de caridad, regala sus cosas y emprende un viaje en su mente tiene la ilusión de vivir estas aventuras que os comentaba de Jack London, ¿no? De viajar al Gran Norte de Estados Unidos, adentrarse en Alaska y vivir una aventura. De hecho, su intención final era vivir aislado, vivir de la naturaleza, vivir de la tierra, lejos de la civilización, y tener un diario donde irá escribiendo pues un poco las transformaciones físicas que fueran ocurriendo en su cuerpo, pero también su transformación espiritual, ¿no? Y enfrentándose a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Esta era un poco la idea de partida cuando decide regalar su dinero, regalar sus cosas y lanzarse a viajar. Primero, antes de... No sube directamente a Alaska, sino que primero hace se cambia el nombre, decide dejar de llamarse Christopher McCandless, y para que su familia, supongo, no lo pueda localizar. De hecho, su familia no volverá a saber más nada de él desde el momento en el que termina la universidad. Él se cambia el nombre y se llama Alexander Supertramp. Este es el nombre con el que luego va a ir viajando por diferentes estados de Estados Unidos y se va a presentar como Alexander Supertramp. En estos sitios donde llegue va a trabajar, en algunos va a trabajar siempre en el campo, en tareas muy elementales y demás, pero en el campo. Y en algunos va a tener dinero, va a tener un trabajo más o menos estable, se va a relacionar con gente, y en otros de estos estados por los que va a pasar va a estar prácticamente viviendo de la indigencia y sin tener ningún tipo de contacto con nadie, ¿no? Con una vida como muy sencilla. Él, en este viaje que empieza cuando termina la universidad, en 1990, pasa por Arizona, por California y por Dakota del Sur, ¿no? Y allí va pasando esto que os digo, ¿no? A lo largo de estos viajes, él sufre dos accidentes importantes en los que está a punto de perder la vida. Uno es cuando pierde su coche. Él tenía un coche bastante sencillo, y entonces lo pilla una riada, una gran lluvia. Él no sabía que por allí pasaba un río y casi muere ahogado. Y en otra ocasión, descendiendo el río Colorado en una canoa. También está a punto de morir. Al final él consigue, haciendo autostop, llegar hasta Alaska, y allí, quiero acordarme del nombre porque los nombres, hay una población que se llama Fairbanks, en Alaska, y allí es donde bueno, él consigue llegar haciendo autostop, pero aún quiere llegar más lejos, ¿no? Entonces, está haciendo autostop y hay un señor que se llama James Gallen, vamos a llamarlo James. El señor James, cuando va en su furgoneta, se lo encuentra haciendo autostop, le llama la atención. Es un chico joven, tiene 24 años o así, lo ve muy poco preparado, lleva un rifle, pero no es raro ver en aquella zona una persona con un rifle. Bueno, de hecho, en Estados Unidos ya sabemos cómo funciona. Pero el rifle no es un rifle como para matar grandes piezas, es un rifle como para caza menor, ¿no? Entonces, lo sube en su furgoneta y lo intenta acercar al sitio donde el joven va. El joven explica que quiere adentrarse en la naturaleza, quiere quedarse aislado de ahí el tema de la historia de confinamiento, quiere quedarse aislado durante unos meses y vivir únicamente de la naturaleza. Es súper optimista, ¿no? Esto mucha gente lo comenta, es un chaval súper optimista. James, cuando lo observa, ve que no va nada preparado para la aventura que dice que él es el James es un señor local, sabe perfectamente lo duro que es la naturaleza, y entonces ve que este joven lo ve muy poco preparado y no lleva la ropa adecuada, ve que lleva una mochila muy pequeñita. El chico le explica que apenas lleva comida, prácticamente lleva un saco con algunos kilos de arroz, y el rifle, ni siquiera lleva, por no lleva ni mapa. El calzado tampoco es adecuado. Entonces James le ofrece llevarlo hasta el pueblo más cercano para comprarle
pues bueno, pues material o cosas que sean fáciles, porque todo el rato está como intentando quitarle de la cabeza la idea que tiene el joven de adentrarse en la naturaleza para vivir aislado, porque ve que no está nada preparado. Aún así, no logra convencerlo. Esto es la ineptitud de la juventud o la valentía de la juventud, ¿no? Que nos parece que somos invencibles, ¿no? Cuando tenemos 20 y pocos años. Entonces, y que cualquier cosa, pues parece que, bueno, pues de hecho, así lo explica James, luego lo explicó, ¿no? Que le planteara lo que le planteara Alexander, porque en aquel momento él también se presentó como Alexander Supertramp. Alexander, bueno, tenía respuesta para todo y además como muy desenfadado y tal. Al final, bueno, pues James lo acerca lo máximo que puede hasta una zona que se llama Stampede Trail, que era como una especie de camino entre el bosque. ¿Cómo se llama esto? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Esto que se abre para los cortafuegos. Bueno, el tema es que lo adentra lo que puede con el coche y luego lo deja allí. El chico al final sí que termina aceptando unas botas que él le ofrece y unas latas de comida, pero poco más, ¿no? Lo ve alejarse con una pequeña mochila, con muy poco equipo de acampada, pero bastante contento y convencido y demás, ¿no? ¿Qué ocurrirá con Alexander Supertramp? Pues bueno, esto es más o menos en abril de 1992. Sabemos que él estará como 5 meses aislado hasta que se ha encontrado en septiembre muerto en el autobús. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, él se adentra en la naturaleza salvaje del Yukón. En un momento dado encuentra, bueno, hace una caminata, no sé si más o menos larga, pero en un momento dado su sorpresa es que se encuentra un autobús. Cuando entra en el autobús está perfectamente equipado tiene unas camas, tiene una pequeña estufa de leña, como ya dije antes, y entonces decide que aquel será como su campamento base. Y desde allí, pues intenta sobrevivir. La verdad es que por lo visto los primeros meses fueron bastante bien. Él va escribiendo un diario y en el diario hay entradas por 113 días, es decir, durante 113 días él estuvo escribiendo y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Llega un momento en el que él, por lo que sea, porque quizá se ve que realmente no está preparado, porque quizá no le está yendo del todo bien, intenta volver, pero cuando intenta volver, recordemos que él no llevaba mapa ni nada, cuando intenta volver se encuentra con que el río que había cruzado 4 o 5 meses antes, ahora estaba mucho más crecido y era mucho más peligroso cruzarlo. Entonces no puede cruzarlo, entonces tiene que volver. Y esto es lo último que se sabe de él, ¿no? Hay alguna entrada más, pero la nota que os he leído al principio era la nota que dejó escrita. ¿Qué se sabe de Christopher McCandless, de su muerte? Bueno, la autopsia dice que murió de inanición, es decir, que murió de hambre. Hay un señor que escribió su biografía, que se llama John Krakauer, que es esta, que se llama Hacia Rutas Salvajes. También hay una película hecha por Sean Penn, ¿vale? Que es maravillosa, que os la aconsejo también. Os aconsejo mejor el libro. A mí el libro me ha gustado más. Bueno, es lo mismo, pero bueno, las dos cosas están muy bien y la banda sonora de la película es alucinante. Es música de frontera, que a mi hermana esto le da como rabia que lo diga. Es una música muy chula. Total, que me pierdo. No quiero llegar más de 15 minutos. ¿Qué pasó con este chico? Realmente lo que se dice, lo que la autopsia dijo, es que había muerto de inanición. Pero su biógrafo mantiene que posiblemente él se adentró con un libro sobre hierbas de la zona, pues para comerlas, estaba decidido a vivir de la tierra, y entonces posiblemente puede ser que se envenenara de alguna forma, ¿no? Que comiera alguna semilla que lo envenenó, o que el trigo que él llevaba generara un hongo que lo envenenó. La cuestión es que al final, el problema es que, bueno, pues eso, el 6 de septiembre de 1992, este grupo del que empezaba a hablaros al principio, los cazadores y los excursionistas, encuentran su cadáver dentro del autobús. Nos quedan dos cosas que explicar. Los autobuses. El autobús estaba allí porque hubo un tiempo que en la pista forestal, esa era la palabra que no me salía antes, que había una pista forestal que intentaron asfaltar, pero al final se abandonó. Sin embargo, los que iban a hacer la obra de la pista forestal, lo que hicieron fue, para alojar a sus trabajadores, llevar allí 3 autobuses adaptados como si fuesen viviendas por dentro. Cuando vieron que el proyecto no tiraba adelante, retiraron 2 y dejaron uno para que
para que la gente pudiera resguardarse, ¿no? en aquella zona que es muy dura. La naturaleza allí es muy dura. Curioso, pero Christopher McCandless, con el paso de los años, quizá también por el libro y quizá también por la película, se ha convertido en la idea, en un referente romántico para muchos jóvenes de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Es decir, un chico joven que lo abandona todo, que lo deja todo y que decide vivir de la naturaleza, ¿no? Con muy pocas cosas y de una manera muy sencilla. Entonces se ha terminado convirtiendo en un referente casi romántico. De hecho, muchísima gente va a visitar el autobús que todavía está allí, que de hecho se ha convertido en un reclamo casi turístico. Sin embargo, aparte de la parte romántica que tiene, la gente de Alaska, los lugareños de Alaska, consideran que pues no tienen una visión tan positiva de él. De hecho, consideran que fue un poquito estúpido. De hecho, hay algún testimonio de alguna persona de allí de Alaska que lo dice tal cual, ¿no? Porque de hecho, si él hubiera llevado simplemente un mapa, de hecho los lugareños dicen esto, ¿no? Dicen, ¿cómo se puede ser tan estúpido de morirse de hambre a 20 kilómetros, a 20 millas de una, no es exactamente lo mismo, lo sé, pero a 20 millas de una carretera? Pero ¿qué era lo que pasaba? Que él no llevaba ningún mapa. Si hubiese llevado un mapa, habría sabido que cuando intentó cruzar el río y no pudo, 400 metros más arriba había una especie de canasta con un cable de acero que con un sistema de poleas podía cruzar por encima del río, pero no llevaba mapa, no lo pudo ver. Tampoco sabía que a 20 millas estaba la carretera. Llegando a la carretera se habría salvado, habría pasado cualquier persona y lo habría recogido o lo habría podido seguir y llegar a alguna población. Y luego también cerca había algunos sitios, algunos refugios de aprovisionamiento, ¿no? Con cosas de primera necesidad para estas situaciones, para situaciones en las que las personas quedan aisladas o quedan que no pueden salir, ¿no? o que están en una situación de emergencia. ¿Qué pasa? Que encontraron estos sitios, pero los encontraron destruidos. Seguramente el propio McCandless los destruyó. Conclusión, pues bueno, cada uno que os invito a adentraros en la historia de Christopher McCandless. Es una historia apasionante, por supuesto, tiene una parte de romanticismo, tiene otra parte de imprudencia, pero en cualquier caso, esta es la historia de un joven que con 24 años decide aislarse por voluntad propia, vive aislado 5 meses en el Gran Norte, en el norte salvaje de Estados Unidos, de Alaska, y allí, pues, por no ir suficientemente preparado, por no dedicar, según los lugareños, suficiente tiempo a prepararse y a informarse sobre cómo era la vida o cómo debía ser la supervivencia en esa zona, pues pierde la vida. Y esta es la historia. Nos quedamos con su frase: he tenido una vida feliz y doy gracias al Señor. Adiós y bendiciones a todos. Chao, chao.